Y vamos a empezar con nuestro estudio. Estábamos hablando de Santiago y vamos a estudiar el capítulo 2 del versículo 14 hasta el versículo, bueno, hasta el final, hasta el versículo 26. Santiago capítulo 2, desde el 14 hasta el 26. ¿De acuerdo? Bien, pero vamos a empezar para haciendo un paneo de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, permítame, voy a compartirles una pantalla. Ok, ¿todos la ven? Sí. Sí. Y vamos a hablar sobre la fe verdadera. ¿Por qué Santiago llega a este punto de 2:14 al 26 hablando sobre la fe verdadera? Es que recuerden que hay tres pilares que sostienen la fe cristiana. ¿Cuáles son los tres pilares? Sabiduría, Confianza e y identidad. Ok, solamente escuché confianza. Sabiduría, Confianza, sabiduría y identidad. Ah, eso sí, muy bien. Sabiduría, confianza, identidad. Entonces, la primera cosa que él tiene que hacer para poder unir sabiduría con confianza es poder determinar qué cosas son las que son verdaderas para que uno pueda confiar en que lo que está entrando, lo que está estudiando, lo que está conociendo, pueda ser verdadera sabiduría. Porque recuerden que había personas en ese tiempo que estaban metiendo cosas que no eran de la verdadera fe. Entonces, para eso vamos a ver cuáles son las verdades que Santiago ya ha dicho hasta aquí. La primera verdad es acerca de la tentación. Santiago dice, no hay ninguna tentación que no venga de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el medio ambiente, todo donde nosotros vivimos, ataca nuestros propios deseos que son malvados. Entonces dejen de estar diciendo que cada vez que caen en una tentación es culpa de Dios porque Dios es que le puso la prueba. No, eso es mentira. Y también entendimos que la tentación y la prueba son la misma palabra, lo cual indica que lo que puede ser una prueba para crecer también es una tentación para decrecer. Y que lo que llamamos prueba o tentación es simplemente una situación de vida que nosotros podemos usar para bien o podemos usar para mal. ¿Ves? De una vez les deja clarito. La sabiduría dice que la tentación viene de nuestros propios deseos y que viene de alrededor. Si caemos, estamos en la olla. Si no caemos, estamos hechos. Luego les habla de la salvación. Y les dice y les habla sobre, miren, la salvación. ¿Alguien tiene el versículo 16 y 18 de Santiago? Lo leo. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, ahí nos damos cuenta que la salvación es algo que viene de Dios, no proviene de nosotros. ¿Por qué? Porque es una buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, dejen de estar pensando que ustedes se hacen salvos por ustedes mismos. No, es un regalo. Luego le dice a todo el mundo, mire, la práctica es cállate, oye y después haces. Debes ser un hacedor de la palabra, porque si no eres un hacedor de la palabra, te estás engañando a ti mismo, no seas tonto. Eso que está diciendo de la verdad, de la práctica, perdón, la verdad acerca de la práctica es parte de lo que nosotros vamos a ver hoy. Si no eres un hacedor de la palabra, te estás engañando a ti mismo. Ya está.
Luego nos habla de cuál es la verdadera religión. Mire, la religión no es lo que ustedes piensan. No es ir a la iglesia, no es hacer los ritos, no es tomar la cena y la sublime cena y todo el mundo tiene que quedar callado y todo el mundo se arrodilla y todo el mundo llora. No, esto es una cuestión de estar contentos por lo que Dios hizo y nos rememora el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Cómo no estar contentos porque Dios haya decidido no tomarnos en cuenta los pecados? Deberíamos hacer una fiesta. ¿Ok? Y la semana pasada estudiamos sobre la ley real, pero esta no es real de realidad, sino real de realeza. La ley del Señor es: ámense los unos a los otros como yo los amé. Y entonces dice: ¿ustedes por qué desechan a los pobres y le dan los mejores asientos a los ricos? ¿Son tontos o qué? ¿No se dan cuenta que los ricos son los que les roban, son los que los llevan a los tribunales? ¿No se dan cuenta que ellos son los que les quitan lo que son ustedes? Entonces, ¿por qué le dan prelación a uno y no a otro? No, no, no. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todo el mundo, sea o no sea pecador. Ahora, que todo el mundo lo ame a él, ese es otro cuento. Pero él ama a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya nos ha dicho 5 verdades acerca de la tentación, de la salvación, de la práctica de la palabra de Dios que da la sabiduría, de lo que es la verdadera religión y el hecho de que acepción de personas no está dentro de la ley de Dios, que es amar los unos a los otros. ¿Cómo vamos con el recorderis hasta ahí? Súper. Bien. Está correcto, ¿cierto? Todo lo ha podido seguir en el libro de Santiago. Así es. Ok. Ahora voy a seguirles compartiendo la misma pantalla. Porque ahora vamos a ir a una... ya vimos las verdades de Santiago. Ahora vamos a ver los tipos de fe. ¿Qué lo ven aquí? Los tipos de fe. Lo que pasa es que la mano de esta señora me gusta, pero hay que esconder tipos. Pero los tipos de la fe. Entonces, la fe se puede, digamos, el término fe se puede dividir en 2 tipos. La fe salvadora y la fe santificadora. ¿Ok? ¿Cuál es la fe salvadora? Ajá. En Romanos 10, versículos 13 al 17 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán? O sea, ¿cómo colocarán en la boca el decir Jesús es el Señor? ¿Cómo van a invocarlo? ¿Cómo van a colocar en su boca eso? Si no han creído. Entonces, para poder decir que el Señor, que Jesús es el Señor de la vida de una persona, esa persona necesita haber creído. Haber creído que es el Señor y decir: sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Ahora sí. ¿Por qué? Porque creyó. Una persona cualquiera puede decir: Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es, y decir un montón de veces sin haber creído. ¿Cómo oirán? Perdón, ¿cómo creerán si no han oído de él? Ojo, si a mí alguien me llega a decir: no, yo sí creo en el Hijo de Dios, yo creo en el Señor Jesús. Ok, ¿cuántas veces lees tu Biblia? No, yo no leo la Biblia. ¿No es aburrido? Aburrido. Ustedes pueden tener en su mente: esta persona no ha creído porque no ha oído. Porque no lo ha oído. ¿Cómo irán sin haber quien les predique?
Bueno, ¿de quién es la responsabilidad de predicar? De aquellos que ya hemos oído, de aquellos que ya hemos creído y de aquellos que ya invocamos que Jesús es el Señor. Porque ¿de qué predicamos? Predicamos de lo que ya sabemos. ¿Ok? Pero además, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y quiero decirles que todos nosotros fuimos enviados, no solamente los pastores. Ahora, si alguien que ha creído que Jesús es el Señor y ha escuchado a Jesús el Señor decirle a nosotros, sus siervos, vayan y prediquen el evangelio, y no lo predicamos, es muy probable que no hayamos creído. Y es muy probable que aunque oigamos, aunque tenemos oídos, no hayamos oído. ¿Ok? Así que está escrito que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Recuerden que evangelio es buenas nuevas. Pero miren lo que dice, aunque vayamos, seamos enviados, prediquemos, las personas oigan, dice, no todos obedecieron al evangelio. Porque dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, el evangelio es lo que se ha anunciado. Así que la fe, ¿cuál fe? La fe que salva, porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. La fe del que se salva es por oír, y ese oír es oír la palabra de Dios, no la palabra del pastor no sé qué, del obispo no sé cuánto, y del otro que es fulanito. No, no, no. Es el que escucha la palabra de Dios, porque la única cosa que puede regenerar nuestra mente es la palabra de Dios. El único, escúcheme bien, el único salvavidas que Dios ha colocado en el mundo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que predicamos para que las personas oigan y oyendo crean. Y cuando crean, puedan decir, Jesús es mi Señor. ¿Estamos? Esa fe es la fe que salva. Esa fe, ¿cómo salva? En el momento en que alguien dice, creo que el Señor, que Jesús es el Señor de mi vida, en ese momento y en ese instante, ese creer lo salva. Pero ahí no termina la cosa. Luego de eso hay una fe que santifica. ¿Qué significa la palabra santificar? Apartar. Más o menos. Apartar. Más o menos. Separar. Escoger. La santificación es ese proceso que empieza con la fe salvadora y termina cuando nos muramos o cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Es ese proceso de perfeccionamiento para ser cada día más consagrados a Dios y menos consagrados al mundo. Esta fe santificadora es la palabra arrepentimiento a lo largo de la vida. Es esa carrera que el Señor Jesús nos dice que debemos correr en esta tierra. Si tú o yo, bueno, sí, no hemos muerto, eso es claro, es porque el Señor Jesús piensa que todavía necesitamos seguir aprendiendo a correr en esta tierra. ¿Pero para qué? ¿Ok? Lo que vimos en Apocalipsis. ¿Para qué es que seguimos aprendiendo y corriendo en esta tierra? Porque después que venga el Señor Jesús, tenemos un trabajo que hacer. Así que todo lo que nos está pasando en esta tierra, todas las pruebas que recibimos, son pruebas que nos llevan a crecer
y a madurar y a entrenarnos para el trabajo que vamos a hacer después que muramos. Ah, pero ¿cuál trabajo es ese? Ese no es el problema de los siervos. Ese es problema de él. ¿De quién es ese problema? El Señor. Voy a mirar a ver si Del todos Padre. todavía. Del Padre. Ah, sí, todavía están. Del Señor. Nosotros somos siervos, eso muy bien, del Señor. El Señor es el que determina, usted se pone en esta máquina, usted hace aquello, usted hace lo Él otro. manda. Él manda, el siervo no hace eso. Ok, sigamos adelante. Solo estaba mirando si estaban ahí. Es que es bárbaro, es bárbaro. Hay personas desconfiadas. Qué horror. Ok, miremos esa fe santificadora. Resulta que esa fe santificadora está compuesta por 4 fes. Y si ustedes miran en su cuadrito, verán que hay una fe a la que se refiere como una fe como doctrina, como en Tito. En Tito dice, tú tienes que guardar la fe. Lo que está diciendo es, guarda la doctrina que se te ha dado. O sea, lo que los apóstoles enseñaron, eso hay que guardarlo. Y a eso se le llama fe. ¿Cómo corremos esta carrera? La corremos aprendiendo las enseñanzas del Señor Jesús a sus apóstoles, lo cual se llama la doctrina de los apóstoles. Entonces, hay una forma de fe en la Biblia que dice, esta es la fe para guardar. Eso es doctrina. Esa doctrina nos lleva a confianza. Esta es la confianza que tenemos en el Señor. Esta es la fe que tenemos en el Señor, que Él va a venir. Eso es la confianza. Confianza sobre las promesas. En Hebreos habla sobre la confianza y el hecho de que nosotros confiamos en lo que el Señor dice. Esa fe, esa doctrina nos lleva a confiar, porque cada vez que leemos nos damos cuenta, oye, sí es verdad. Y leímos Apocalipsis y ¿qué veíamos? Pareciera que estuviéramos leyendo un periódico de hoy, no de ayer, sino de hoy. La doctrina lleva a la confianza lleva a vivir la doctrina. Entonces, hay otra parte donde dice viviendo la fe. Cuando dice que vivir la fe es cuando nosotros en el diario andar estamos siguiendo lo que Dios nos enseña y por lo cual confiamos en Él. ¿Okay? Porque el justo por la fe vivirá. Ah, el justo por la fe vivirá. Significa vivo por la fe, por la confianza que tengo en lo que Dios me ha dado. Y esa vivencia me lleva a obrar. O sea, a hacer la obra. ¿Cuál obra? Pues a enseñarles a otros lo que yo vivo. Por esa razón, cuando nosotros seguimos las pisadas del Señor Jesús, cuando seguimos las pisadas del Señor Jesús, nosotros estamos obrando conforme a lo que el Señor Jesús hizo. ¿Y qué pasa? Las personas van a preguntarnos, ¿y tú por qué vives así? Entonces hacemos la obra de Dios. ¿Ok? La naranja, aquí estamos vendiendo la naranja. Un momento. Ya. Ok. ¿Estamos todos? Okay. Sí. Muy bien. Ahora Sí, señor. ya sabemos que hay 2 clases en la Biblia. Cuando leemos la palabra fe, no podemos estar pensando que todo lo que está hablando es de la fe que salva. No. Hay una fe salvadora, pero hay una fe que es santificadora, que nos ayuda durante todo el proceso de nuestra vida en esta tierra. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a entonces ya tenemos 5 verdades al principio y ahora vamos a la 6ª verdad, la fe verdadera. La fe verdadera se compone de 2 palabras, fe y obras.
fe y obras. Uno no puede decir que uno tiene fe en Cristo si realmente uno no vive correspondiente a esa fe. ¿Qué significa eso? Que la fe genuina, la fe verdadera, es una fe que está basada en creer que Jesús es el Señor, la salvación, pero está basada en seguir la doctrina que nos lleva a confiar en Dios, que nos mueve a vivir como Jesús y que nos motiva a decirle a otros, sabes, hay una manera diferente de vivir. Y ahora sí, vamos a leer Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 26. ¿Quiere alguien, por favor, con mesura, leer lo que dice la palabra desde el versículo 14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Excelente. Muchas gracias, Dorita. Muy bien leído, excelentemente bien. Entendiste la indirecta, me gustó también. Y quiero que todos, por favor, miremos lo que está diciendo aquí. Les voy a decir por qué. Porque esto ha causado controversia en, yo no sé, creo que en todas las edades, digamos, de la iglesia, esto ha causado una controversia de que si una persona se salva por fe o se salva por obras. Una controversia fuerte con respecto a eso. Ok, la verdad es que eso depende de qué fe están hablando. Si es la fe salvadora, es una fe que es absoluta de cada persona y no tiene nada que ver con las obras nuestras porque es un regalo de Dios. Esa fue una de las verdades que nosotros aprendimos en Santiago, cuando aprendimos que la salvación es un don de Dios y que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Es solamente por gracia. Pero lo que está diciendo Santiago es, oigan, ¿y ustedes creen que solamente por decir que ustedes creen en Jesús ya están salvos? ¿Qué era lo que estaban diciendo escuchen bien, los israelitas? Recuerden que esta carta fue escrita a israelitas, que eran cristianos, y ellos tenían en su mente que por ser israelitas ya eran hijos de Dios. Hoy en día, 2000 años después, ¿qué enseñan en algunas religiones? Jesús murió por todos y todos los pecados. Punto.
Así que todos vamos a llegar al cielo. Otras religiones. Puede que tú no llegues al cielo, pero tienes toda la posibilidad de enmendar tus pecados con buenas obras y llegas al cielo. Entonces Santiago nos va a hablar sobre la fe que es verdadera. Entonces él empieza hablando o diciendo de qué les va a aprovechar, o sea, qué va a redundar en su ventaja si ustedes dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Pues eso no tiene ninguna ventaja. ¿Qué significa eso? Yo puedo decir, no, yo sí creo en el Señor Jesús, pero como es carnavales, me pego la borrachera de todo del siglo, pues. Y entonces le pego a mi mujer, pero es que como yo había dicho ya que yo soy cristiano. Y después me voy a la iglesia a decir que soy cristiano. Y le muestro a las personas, soy cristiano. Entonces dice, ¿eso te está aprovechando de algo? Con cada borrachera, ¿qué pierdes? ¿Eso te está aprovechando? ¿El hecho de ser cristiano te está aprovechando para algo? Ahora, si no te está aprovechando para nada, ¿tú crees que esa fe te va a salvar? No creo. Ahora, él pone un ejemplo y dice, si alguien tiene necesidad y tú te haces el de la vista gorda, eso es amar a tu hermano. Fíjense lo que ha dicho ya dos veces, ya va 2 veces que habla sobre los pobres. En la última le dice, ¿qué vas a hacer con un pobre que llega a tu casa? ¿Lo vas a arrinconar? ¿Lo vas a poner en el suelo? ¿Eso es lo que haría alguien que ama al otro? No, 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 no. Eso es acepción de personas. Del que está hablando aquí es peor. Este es una persona que llega y le dice, mira, tú me ves, estoy pasando por hambre, tengo necesidad. Y entonces esta persona le dice, sí, vete nomás, yo te hago llegar algo allá. Mira, es que estoy en este momento en una reunión con estas personas que son importantes, porque apártate, fíjate, vente más tarde. Eso es lo que significa id en paz, calentados y saciados. Es apártate de mí, quítate de aquí. Entonces dice la primera vez, la fe, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué es lo que significa la palabra muerta? Separación. Separada. Separación. Ok, entonces, ¿de qué estará separada? ¿Qué significa que la fe está muerta? ¿En quién es la fe? En Cristo. En Jesús, en Jesucristo. Ok. ¿Qué hizo el Señor Jesús con aquellos que eran los pobres de este mundo? El Señor Jesús repitió varias veces, pobres tendréis todo el tiempo. ¿Qué hizo Jesús con los pobres, los cojos, los ciegos, los sordos, etcétera? ¿Qué hizo el Señor Jesús con todas esas personas? ¿Qué hizo con 4,000 personas que estaban al lado escuchando la palabra y luego tenían 3 pescados y 2 panes o algo así? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Les dio de comer. Se ocupó de Los sus sanó. necesidades. Satisfizo sus necesidades. Tuvo misericordia de ellos. Exactamente, muy bien. Tuvo misericordia y tuvo compasión. No los echó. Miren que los apóstoles le dicen al Señor, ¿qué, Señor? ¿Los echamos fuera? No. ¿Cómo así? No. Denles de comer. ¿Ah? ¿Cómo les parece la enseñanza? Denles de comer. Y entonces los apóstoles vienen y dicen, ¡ah! Pero Señor, solamente tenemos 3 pescados y 2 panes, o 2 panes y 3 pescados. Yo no me acuerdo cuánto es. Y el Señor les dice, denles de comer. Fíjense la fe que obra cuando ellos empezaron a comer y terminaron de darle a todo el mundo, todavía sobraban canastas de pan y de pescado. Entonces, La fe que obra.
Entonces, ¿cómo es posible que alguien que diga que Jesús es el Señor de su vida, cuando llega una persona que realmente necesita, le diga, no, 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 apártate, apártate, apártate? Esta no es la fe de Cristo. Y por lo tanto, esa fe está separada del objeto de la fe, que es el Señor Jesús. Y si está separada del objeto de la fe, entonces la fe no existe. Está muerta. Qué sencilla forma de explicar. ¿Qué opinan? Qué sencilla forma de explicarlo. Tanto. Es que tú hablabas de la fe santificadora, ¿no? Es esa fe que nos ayuda a crecer todos los días. Si yo crezco todos los días espiritualmente, si mi vida va siendo transformada, como mi corazón, mis pensamientos y mis sentimientos no cambian, pues no puedo seguir siendo la misma de ayer. Eso es exactamente. Ahora, es una fe que tiene que dar frutos. Es una fe que debe aprovechar. Entonces, fíjense bien, la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿tú te sientes feliz al darle a una persona que necesita? ¿De qué te aprovechas? Soy feliz. ¿Por qué? Sí, gozo. ¿Y cómo? Gozo. Ah, porque el Señor Jesús me enseñó. Ok. Ahora, la siguiente parte, miren, dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Ok. Ahora dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, llega alguien y dice, versículo 18, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Mira, yo le doy a los pobres, yo estoy en el asilo de San Antonio, yo voy y estoy con las señoras de edad, y yo voy a las obras de caridad, y muéstrame tu fe, y yo te muestro que yo sí hago lo que tengo que hacer. Entonces lo que uno tiene que contestarle es, ok, entonces, ahora muéstrame lo que tú crees en tus obras. No me muestres tus obras, no me digas lo que haces, dime cuál es tu fe. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, esas que tú no puedes ver. Les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta que ustedes van a decir, ay, pero... No. Miren esta pregunta. Entre darle pan y pescado a 4,000 personas y salvar una persona, mostrarle, a ver, ir y predicarle, que la persona escuche y que la persona crea y que la persona después de un tiempo de entender lo que significa diga, Jesús es mi Señor. Entre darle de comer pescado y pan a 4,000 personas y una persona se salve, ¿qué creen ustedes que es más valioso para Dios? La salvación de la persona. La persona que se salva. ¿Están seguras? ¿O están Sí. seguros, perdón? Sí, yo sí. La ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más valioso, más importante, no, más valioso para Dios? ¿Por qué? Porque le estás dando pan de vida. Pan de vida, sí. Miren la pregunta, valioso. Porque Él nos ama, somos muy valiosos para Él. Ok. Yo creo que la Cambio. Okay. Voy al mercado de Barranquilla y compro 4,000 bocachicos. Y voy a la panadería de 20 de julio en Barranquilla y compro 8,000 panes. Y agarro de a 2 panes y un bocachico por 4,000 para cada persona de los 4,000. ¿Cuánto me cuesta eso? Pues mucho dinero.
Sí. ¿Cuánto? ¿20 millones? Sí, tanto. Depende si estamos en subienda, el boquetico está más barato, entonces sale más barato, pero si no, es más caro. Caray. ¿Saben cuánto vale la vida de cada persona que tú salvas? Te voy a decir cuánto vale. Vale a un señor colocado en una bendita cruz derramando su sangre hasta dejarlo sin una gota. Ahora díganme qué es más valioso para Dios. La salvación. Una persona que se salva o 4,000 comiendo. Una persona. Que se salva. Por esa razón, la persona dice, te voy a mostrar mi fe por mis obras, porque lo que la persona va a hacer es decir, mira, Maribel, ven acá, te voy a presentar a este muchacho. Esta es mi obra. Yo vengo aquí con mi obra. Te vengo a mostrar mi obra. Mi obra es que alguien llegó donde Dios. Si alguien quiere, por favor, buscar en su Biblia Juan 6:28. Juan 6:28. Ese es un versículo que uno debería hacer así. Juan 6:28. Ah, lo tengo. Sí. Voy. Ajá. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Llegó? Ay, espérate, que se me perdió. Ya. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en él, en el que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces ¿Cuál es tú? la? Espérame, hasta ahí. ¿Cuál era la obra, hacer la obra de Dios? ¿Cuál es? Que creamos en Creer en él, Jesucristo. que él ha enviado. Entonces ahora entienden por qué esta persona dice, te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque la obra que yo hago es que una persona crea en el que Dios envió. ¿Ustedes estaban pensando que hacer la obra de Dios es dar de comer al necesitado? Dar de beber al necesitado, Sí, eso también es parte, pero no es la parte. No es la obra. Esas son obras, pero no es la obra. La obra que Dios determinó, lo que el Señor les dijo a ellos, clarísimo, es si alguien quiere hacer la obra de Dios, es que alguien crea en mí. Miren bien lo que él le sigue diciendo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y también los demonios creen eso y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre necio, vano, vacío, que la fe sin obras es muerta? ¿Cuántas veces va con que la obra es muerta? Sin la fe. Va la segunda, ¿no? Va la segunda vez que les dice. Así que él le dice, mire, también los demonios creen y tiemblan. Claro, los demonios creen en Dios. Pero que hagan la obra de Dios, eso es otro cuento. Y no pueden porque no creen que Jesús es su Señor. Versículo 20. Volvamos a leer. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre necio, vano, que la fe sin obras es muerta? Ejemplo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no, escuchen la palabra, solamente por la fe. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que les está hablando de Abraham? Ustedes recuerdan ese pasaje de Abraham, ¿cierto? Ujú. ¿Sí recuerdan? Sí. Que lleva al hijo, el Señor Dios, después que Abraham cumple 110 años o 120 años o algo así, ya Isaac había crecido un poco. Dios había puesto a Abraham en pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, y la fe de Abraham había crecido y crecido y crecido y crecido. Y Dios le quiso mostrar a Abraham, voy a mostrarte cuánto es que tu fe ha crecido. ¿Cuánto tu fe de vida ha crecido? ¿Cuál fue la promesa que te hice, Abraham? Abraham, que en Isaac me iba a hacer llamada descendencia. ¿Por qué me estás preguntando? ¿Es o no es lo que te dije? Perdón. Que en Isaac iba a tener descendencia y que la descendencia iba a ser tan grande que no iba a poderla contar. Y que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en esa descendencia. ¿Estás seguro de eso, Abraham? Con toda claridad. Ok. Entonces te vas al monte de Moriah. Coges a tu hijo. Te llevas un bulto de leña. Haces un altar. Y allá me lo sacrificas a mí. ¿Y ustedes creen que Abraham hizo la cara así? No creo. Ok. Sirvientes, háganme el favor y recójanme leña. Ya yo tengo 110 años. O sea, yo estoy en cuarentena. Todos los que pasan de 80 estamos en cuarentena. Vayan y me recogen, ¿cómo se llama? Leña y esas cosas que me voy a llevar. Me voy con Isaac y vamos a caminar a 3 días. Vamos a hacer el sacrificio, sí. 3 días. Y vamos a hacer un sacrificio. Cuando llegaron allá 3 días, llegaron al monte de Moriah, entonces les dice a los criados, quédense aquí que me voy con Isaac porque vamos a ofrecer sacrificio. Isaac agarra la leña y vamos para arriba. Llegan arriba, este señor arma el altar con Isaac, porque obviamente es un señor de 100 y pico de años. No crean que tiene las mismas fuerzas, pues porque aquí arman el altar, colocan la leña, prenden la leña. Isaac dice, ¿y qué pasó? ¿Y qué vamos a quemar? Y Dios le dice, a ti. Digo, Abraham le dice, a ti. Bueno. Le amarra las manos, tal cual como a los corderos, le amarran las patas, agarra la mano, el pelado se sube, se acuesta en la leña. Entonces, obviamente, antes de hacer el holocausto, oye, yo dije que prendieron la leña, no la prendieron. No, antes de, eso se hacía antes de. Porque primero ponen el cordero en la leña y luego prenden después que lo matan, después que lo degüellan y la sangre cae, prenden la leña. Entonces, Isaac cogió, pum, se subió, se acomodó, agarra a Abraham el cuchillo y levanta el cuchillo a darle el cuchillazo para matar. Entonces aparece un ángel del Señor y dice, ¿qué? Yo conozco que tú crees y esta prueba, bienaventurado eres porque has pasado por esta prueba. ¿Alguno de nosotros ha pasado por una prueba así como esa? ¿No? No, entonces eso significa que todavía nos falta pasar por un montón de otras pruebas para poder llegar a una prueba como esta. Pero cada vez que pasemos una prueba, vamos a acercarnos más y más a ser como Abraham. Hasta el punto en que Dios nos diga, ¿crees en una promesa mía? Como por ejemplo que voy a volver. Y nosotros podamos decir amén. Amén. Pero no por decir amén, sino amén. Amén. Miren bien la diferencia. Amén. Amén. Amén.
Vamos a tener que pasar por las pruebas. Y cada vez que pasemos una, nos vamos a acercar más, cada vez más a tener una fe como la de Abraham. Una fe como esa. ¿Saben? El Señor dijo, esto es una cosa increíble, ¿eh? Porque Abraham hizo eso, Dios lo llamó amigo. Amigo Abraham. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Perdón. ¿Y cuándo fue que yo subí a alguien a crucificarlo? Digo, perdón, a quemarlo en un madero. Sacrificarlo, sí. Es que la prueba suprema nuestra ya fue hecha hace 2000 años. Colocaron al hijo en un madero y esta vez no hubo ni un solo ángel que pudiera meter la mano para decir, no vas a morir, sino que ese hijo dijo, y voy a morir por Lucho. Y voy a morir por Patty. Y me importa 5 cuántos pecados vaya a hacer. Y me importa 5 si caen las pruebas. Porque yo lo voy a levantar. Porque para eso le voy a dejar a mi espíritu. Solo porque lo amo. Ya. No, pero tú podrías bajarte de ahí. Oye, tú no decías que eras el Mesías. Bájate de ahí y con eso te creemos. No, 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 es que no me bajo de aquí. Es por ti. Por ti es que no me bajo. Y un día hace 25 años llegó donde mí y me dijo, ¿y sabes por qué no me bajé? Por ti también. Porque te amo. No, esa vaina es una vaina maravillosa. Yo no tengo que asesinar a ningún hijo. A mí no me han puesto esa prueba. Ni me la van a poner porque ya ese está allá. Y por esa razón es que el Señor Jesús nos llama hermanos. Ni siquiera amigos, hermanos. Vamos a la siguiente. ¿Qué más dice? Dice la palabra. Asimismo también Rahab, la ramera, la prostituta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino para que no los mataran? Porque como, escuchen bien lo que significa la palabra muerte, como el cuerpo sin espíritu está muerto, ahí está. Si alguien les pregunta qué significa morir, que se separa el cuerpo del espíritu, que se separa el objeto de la razón de ser. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Cuántas veces dice la fe sin obras está muerta? ¿Cuántas veces? 3. 3 veces. Nosotros sabemos que los judíos o los orientales cuando quieren enfatizar algo, lo repiten. Con 2 veces es suficiente, pero cuando repiten una cosa 3 veces, están diciendo amén, amén, amén. Así, así, así. De esta manera, de esta manera, de esta manera, para que les quede bien claritos. Ahora, escuchen bien esto. Esto también es una vaina interesante. Una prostituta. Dios escogió una prostituta. Y ni siquiera era judía. No, nada. Era de Jericó, creo que era. Sí. Buscó y encontró una prostituta para salvar a su pueblo. No me acuerdo bien, pero el Señor Jesús también desciende de una prostituta. ¿De Rahab? Y una vez le llevaron una adúltera. Magdalena. ¿Recuerdan? Magdalena. Ahí estaba la prostituta. ¿Quién?
Magdalena. No, No. Magdalena no se llamaba la prostituta. Bueno, yo no sé porque no sé cuál era el nombre, pero no era María Magdalena, no. No era. No se sabe, no la menciona, no menciona. No Sí, era. una mujer, lo dice la Biblia. No era porque Porque nada más dice a la Magdalena, acuérdense por qué se llama Magdalena. Ya me voy a salir. Ya me estoy saliendo. Paréntesis. Magdalena significa de Magdala. Ajá. Magdala es la tierra que está al otro lado del mar de Tiberias, donde sacó corriendo el Señor Jesús a un montón de demonios en unos cerdos, ¿recuerdan? Sí. Y de Magdalena y de María, la de Magdala, por eso se llama María Magdalena, María, la de Magdala, fueron sacados demonios. Ese era el problema que había en esa tierra. Entonces no es esta. No, esta era adúltera. Esta era casada. Y había adulterado con un hombre. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se rompió el digo, se cerró el paréntesis. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Recogió a esta muchacha y cuando le iban a tirar piedras, los tipos para azuzarlo le dicen, mira, tú no defiendes la ley, eres un rabino. ¿Qué hacemos con esta que la encontramos adulterando? El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. ¿Y qué pasó con todos? Fueron. no, ninguno. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Esta es la parte más interesante. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la señora? Vete en paz y no peques más. Vete y no peques. Sabía que podía volver a pecar, pero le dice, vete y no sigas adulterando, no sigas pecando. Esos pecados se los llevó el Señor Jesús. Porque estoy seguro. Bueno, no estoy seguro, pero no estoy seguro porque bíblicamente no aparece, pero si hubiera sido yo la prostituta, yo hubiera estado detrás de él. Porque semejante calidad de amor por alguien que rompe la ley. Rahab había ayudado al pueblo de Dios a sobrevivir. Esas torres no iban a caer solas a menos que ellos llevaran el mensaje a Josué. Así que fue increíble lo que Rahab hizo. Pero ustedes deben leer el pasaje para que vean por qué Rahab lo hizo. Sí. La razón por qué Rahab hizo eso es porque Rahab creyó que Jehová era Dios. Sí. Y Jehová era Señor. Y Jehová era capaz de tomar Jericó aún por un pueblo que ni siquiera ejército tenía, en unas murallas donde ella vivía. ¿Ustedes se imaginan el ancho de la muralla para que una persona tenga la casa en la muralla? Sí. Ok. Y entonces, volvemos a algo que voy a mostrar de nuevo. ¿Dónde está? La fe más las obras. Tres tipos de obras que muestran la fe. Tipos. El primer tipo, suplir las necesidades. Si alguien tiene necesidades, es una responsabilidad cristiana suplirlas. Pero tengan en cuenta que la mayor necesidad que el hombre tiene no es física. Espiritual. La mayor necesidad que el hombre tiene es de conseguir a su creador, de encontrar a su creador. Porque esa es la obra de Dios, que una persona encuentre a su creador. Y cuando uno suple necesidades,
La fe genuina le es provechosa a uno y a aquella persona que tiene necesidad. O sea que la fe genuina es una fe que aprovecha, que tiene una ganancia siempre. La fe verdadera tiene ganancia. Suplir necesidades es el primer tipo. El segundo tipo de obra que muestra la fe es cuando sobrepasamos las pruebas, como Abraham. Ese es el segundo ejemplo que él puso. Cuando uno aprende a sobrepasar las pruebas, y eso es lo que nosotros leemos antes, dice, bienaventurado el varón que cuando llega la tentación la supera, porque a él se le dará la corona de vida. Eso lo dice Santiago. Sobrepasar las pruebas es otra forma de mostrar la fe. Cuando nosotros entendemos que nuestras pruebas, que todo lo que pasamos es algo que nos perfecciona para ser cada vez más cercanos al Señor Jesús, y no nos ponemos a estar gritando y chillando y todo el tiempo quejándonos y aburridos y amargados porque tenemos tantas situaciones de pruebas en nuestras vidas. En vez de agradecer en el momento de la prueba, ser una persona agradecida con Dios porque es algo que Dios está usando para nuestro bien. Cuando eso pasa, estás mostrando tu fe. Y cuando tú sobrepasas las pruebas, la fe genuina te fortalece. Cada vez que pasas una prueba, tu vida es vida. La fe te fortalece y cada vez va a ser más fuerte, igual que sucedió con Abraham, hasta el punto de hacer lo que era impensable, creer en la promesa de que Isaac iba a vivir a pesar de que él lo matara. Y hay un tercer tipo, sustentar la iglesia. En el tiempo de Rahab era al pueblo de Israel. En el tiempo de Rahab era creer que Jehová es el Señor. En este tiempo el pueblo de Dios se llama iglesia. Y en este tiempo es creer que Jesús es el Señor. Tres tipos de obras que muestran la fe. Suplir para las necesidades, sobrepasar las pruebas y sustentar la iglesia. Y al sustentar la iglesia, les quiero decir, mis queridos y amados hermanos, la fe genuina es gratificante. ¿Saben qué? Nunca había pensado en lo que sucedería cuando uno ayuda a los hijos de Dios. Pero yendo un poquito más adelante, o sea, llevando esto un poco más ahora a lo físico, ¿qué haría un padre si yo salvo a su hijo de que lo atropelle un carro? Agradecer. Feliz. ¿Saben que nunca había pensado en que Dios nos diera las gracias? A nosotros. Sí. No. ¿Por qué? Pues la verdad es que yo tampoco creo que Él nos tenga que dar ninguna gracias. Porque realmente son sus hijos, somos sus siervos, es su palabra, y el que convence es el Espíritu Santo, así que ¿por qué tendría que darnos gracias? Así es. Y sin embargo, de alguna manera, Nos agradece. Yo creo que Dios, en su gracia, nos agradece. Nos agradece con bendiciones, porque estamos sustentando su iglesia. Exactamente. Es gratificante el ayudar a un hermano. Cuando uno ve que un hermano tiene una necesidad y uno está pendiente de esa persona y uno lo llama y uno como que las personas le dicen, hombre, gracias por haberme llamado, gracias por haber orado por mí, gracias por... Y uno
o yo no sé ustedes, pero yo siento como si Dios estuviera tomando mi corazón y diciendo gracias. O sea, como Y, Dios y está contento, alegra. ¿Cómo? como que siente uno que Dios está contento Sí, con como la alegría de Dios, como que uno la siente en el corazón, ¿cierto? sí, Ok, eso es lo que Santiago está enseñando. La sexta verdad es cuál es la fe verdadera. La fe verdadera se compone de una fe salvadora y también de una fe santificadora. Una fe que actúa en la tierra mientras nosotros estamos. Y los sujetos que Dios usa para que funcione somos nosotros. Tenemos el privilegio de ser las manos y los pies y la boca de Dios en esta tierra para encontrar los tesoros más valiosos que puedan haber en ella. Los hijos de Dios que todavía no conocen a su Padre. Dejemos de estar pensando que eso es un trabajo, es un privilegio. es un privilegio. Es Y un trabajo privilegio. difícil, un trabajo difícil. Nada difícil. No, pues nada. Además que el Señor va con nosotros, no vamos solos. Como dije, la palabra es de Él, el Espíritu es de Él y las personas son de Él. De pronto no entendemos eso, pero es que aún los que no han creído en Él y que Dios ya conoce, ya son de Él también. De pronto no en el tiempo, pero ya son de Él. ¿Saben? Necesitamos tener una fe provechosa. Debemos dejar de estar sentados, no físicamente, debemos dejar de estar sentados y rascándonos la barriga y obrar conforme a nuestro Señor Jesús. Hay que ir por ellos. Y hoy en día, más que más, porque nosotros vemos que el tiempo se acerca. El Señor viene pronto. Marán atado. Amén. Ok. ¿Alguien que quiera comentar? Patricia tiene 2 minutos. Sin palabras. La verdad que pensar en el Señor en esa cruz, Sí, y pensar que a veces nos importa 5 pecar, pensar que a veces pecamos deliberadamente, sin pensar todo lo que Él sufrió y lo que Él entregó, y eso me tiene, sí, no, sí, sí, sí. 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 Ok. Pero que eso no te apabulle, sino al no, contrario, sea una motivación Gozo, eso. para vivir lo que Jesús hizo. Que básicamente esos 3 ejemplos, ¿sí? no, al contrario, eso me anima, Sí, me digamos que levanta, me fortalece. también de guardarnos esa bendición tan hermosa, esa muestra para nosotros y no hablar del amor de Dios y no llevar su palabra, no ver que la persona está angustiada o cualquier situación o tener la persona cerca y no abrir la boca, increíble. O sea, uno tacaño con la bendición de Dios. O sea, caray, es como si no quisiéramos, como si creyéramos que Dios es pequeño y no lo podemos compartir, que si lo comparto me quedo sin Dios. No, para peor es que de alguna manera es como si nos estuviéramos avergonzando y eso es una tontería grande. Increíble. Increíble. Nena, ¿ibas a decir algo? No.
lo que dijo Dorita me parece súper. Muchas veces uno prefiere callar, pero también es conociendo el tipo de personas a las que uno quiere hablarle, pero no son tan cerradas, aunque uno insiste, pero No importa. duele mucho ¿Sabe? cuando lo siente uno esa puerta en la cara, o sea, ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo, a Pablo se le dijo muchas cosas y una de ellas es que iba a llevar la palabra de Dios ante reyes, pero que le iba a costar. Y Pablo una vez llegó delante del rey de Judea o de Samaria, no me acuerdo. En todo caso se llamaba Agripa. Imagínense una persona que se llame Agripa. A COVID. a COVID. A COVID. Y él llegó y empezó a hablar con él y les estuvo comentando y le compartió el evangelio y toda la cosa. Y el tipo lo traía para que le hablara, porque Pablo era una persona muy letrada, entonces le traía para que hablara como, a ver, hable, a ver, me gusta cómo habla. Hasta un día en que le dijo, uy, casi me convences de ser cristiano. Y uno podría sentir eso también en algunos momentos de la vida cuando uno le dice a una persona y le vuelve a decir. Pero ¿saben qué hizo Pablo? Sí, rey Agripa, pero sabes que sí. Y pasa y volvió otra vez. Agripa al fin lo mandó a Roma. Por favor, alguien que me traiga sandía. A un sol. Eso significa que ya yo sé dónde es. Ya sabemos dónde es. Ya sabemos dónde es. Al Señor Mira, para que pase rápido. Ya Claudia está riéndose. Sí. Claudia ya está riéndose. Perú presente. Entonces, de verdad que no desmayemos en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No, de pronto ni siquiera es aquí, de pronto es en el cielo. Tranquilos. Es nuestra labor decirle a las personas quién fue el enviado. Lo demás es labor del Señor y el Espíritu Santo. Amén. Ok. Si no hay nada más, espero que si no han hecho la tarea, Juan, pueden hacerla porque es muy interesante poderla trabajar y los que tienen así la tarea como así, pueden hacerla completa también. Porque es interesante entender lo de la fe, porque cuántas guerras se han dado por esto. ¿Cuántas personas son constreñidas a vivir una fe que no es real? ¿Cuántas personas son llevadas a vivir en ritualismos y religiosidad en vez de vivir una libertad en Cristo? Muchas, muchísimas. No, yo te digo de este estudio que hicimos o nos pusiste a hacer muy bueno. Caramba, ellos no midieron, ni siquiera tenían la certeza de lo que venía o de lo que se iba a hacer más adelante, pero ellos creyeron en Dios e hicieron las cosas que Él les pidió que hicieran sin tener esa certeza. O sea, uno es humano y en su corazón uno dice, caramba, pero espérate ahí, como así que un diluvio, por decirte, o Abraham, óyeme, ¿cómo voy a matar yo a mi hijo? O sea, pero tenían tanta confianza en el Señor que lo hicieron sin nada, sin medir palabras, sin nada, simplemente eso es lo que Él quiere, yo lo hago. Es impresionante ver, uno viéndolo pues del lado humano, ¿no? No diciendo yo, caramba, que a mí me diga, hazte un arca ahora porque va a haber diluvio. Uno dice yo. Cuando nunca había llovido, ¿no? Cuando nunca había llovido. Sí, exactamente. O sea, son cosas como que uno como humano dice, bueno, ¿y qué le digo qué? Y Abraham, o sea, es el hijo de uno y nada más que medio lo rocen y ya te digo, sale uno como una leona. Ahora imagínate, pues, son cosas que uno debe valorar muchísimo y aprender, ¿no? Aprender de eso. Es increíble. Bueno,
Muy bueno. Se lanzaban al ruedo y no mediaban Exacto. nada. Hay que hacer, Dios lo dijo, punto. Y cambio uno es ¿será que él sí me escuchará? ¿Será que sí? Yo le veo como cara de que no. Yo le veo como que sus ojos me dicen que no me va a creer y que antes se va a burlar de mí. Yo mejor como que lo dejo para otro. No, no, y uno dice, ¿serás tú o qué? Vendrá de otra parte. Porque Y hay algunos más descarados. No, pero yo sé que Dios lo va a salvar, así que no, de pronto no soy yo. Hay otro más preparado Se que llama yo. descaro. Eso es descaro. Ok, Verdad. bueno, les Bueno. mando un abrazo. Dios los bendiga muchísimo. Ojalá esto nos ponga como oiga, sí, mi fe es una fe real y hay que ponerla en práctica. Amén. Les mando besos a las mujeres, abrazos, también a Juan también le puedo mandar besos. A Robinson Claro. también. A todos les mando besos ya. Yo también a todos. Besitos. Muchas gracias. Chao, Mari. Bien. Chao, Bendiciones. Luisa, chao, Pablo.